empezamos nuevamente. Muchas gracias a todos por venir una semana más aquí al Centro de Estudios Espíritas de Madrid, de la calle de la Bolsa. La mayor parte de las caras ya les conozco a ustedes, otros son caras nuevas, así que les doy la bienvenida a todos, tanto a los que vienen por primera vez como a los que han venido previamente. Bueno, pues les voy a contar algo. Yo hace media hora estaba tranquilamente en casa y recibo una llamada y me comentan que la conferencia, no sé si se han enterado, la conferencia que se iba a dar hoy, lamentablemente no va a poder llevarse a cabo, puesto que ayer llamó el conferenciante y no era posible venir. Entonces, bueno, va a proceder un coloquio con el presidente, el vicepresidente y algunas personas más, en el cual pues podrán ustedes exponer todas las preguntas que tengan. Pero claro, me dicen, Juanma, pues tienes que salir ahí a hacer tiempo, media hora antes. Y claro, a mí me han dicho eso y bueno, me he puesto más nervioso, pues que Marco el día de antes de encontrar a su madre. O sea, era como, madre mía, ¿de qué les hablo yo a todos ustedes? Si saben más que yo, si yo, bueno, como todos ustedes, pues vengo aquí a aprender y a que me enseñen. Pero bueno, digo, ¿qué hago? ¿De qué les hablo? Además ya estamos a final de curso y bueno, básicamente todos los temas que tocan el espiritismo pues hemos hablado ya delante de ustedes. Entonces me vino a la cabeza pues una conversación que tuve hace no mucho con una amiga, en la cual les explicamos pues que practicamos el espiritismo, que ya asistíamos desde hace 2 o 3 años a una mesa mediúmnica, que estudiamos el libro pues, de los espíritus, bueno, pues todo lo que son los libros de Kardec, como ustedes ya sabrán. Y en ese momento, más allá de preguntarme qué eran esos libros o cómo habíamos empezado en un centro de este tipo, me preguntaron que si podíamos saber el número de la lotería o que si podíamos comunicarnos pues con nuestro guía espiritual, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me quedé un poco sorprendido. No sé si a ustedes les sorprenderán ese tipo de preguntas, pero es cierto que cuando uno desconoce estos temas, pues no sabemos muchas veces qué podemos preguntar o qué no podemos preguntar al mundo espiritual. Entonces yo, desde aquí, quería lanzarles una pregunta que sería la siguiente. Si ahora mismo ustedes aquí tuvieran un espíritu, ¿qué es lo que le preguntarían? Lo que quisieran. Si le dijéramos, el espíritu les va a contestar a lo que ustedes pregunten. ¿Para qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Yo le diría hola, por ejemplo. Hola. Para mí son conocidos, hola. O sea, que nadie le preguntaría sobre, yo qué sé. Sí. ¿Qué hay más allá? Si se puede ver familiares. O sea, que nadie le preguntaría sobre la lotería o sobre una herencia. Bueno, yo... Perfecto. O sea, que veo que todos ustedes preguntarían cosas más de origen interior, de origen trascendental. Y me alegro que les hagan esta pregunta, pero lamentablemente no es lo más habitual. Estamos hartos de ver en diferentes medios informativos o desinformativos, como digo yo, pues gente que en situaciones pues de pérdida, de estrés, de no saber por dónde ir, pues acude a ciertas, voy a ser benévolo, a ciertas personas, para que les digan qué tienen que hacer, cómo deben comportarse, si hay salida después del túnel, si van a tener suerte en el amor, en el dinero, si se van a reconciliar con aquella persona, aquel novio o novia que han tenido un desengaño amoroso. Y esas personas desde, pues no sé, no quiero llamarlo ignorancia, pero sí desde el miedo o desde el no saber qué hacer o cómo actuar en determinado momento, acuden a esas personas. Y me da rabia y yo estoy
aquí ante ustedes, que no es que nos conozcamos, con algunos hemos hablado, con otros no, pero bueno, les considero amigos en cierta forma, y yo lo que les digo a los amigos es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué se les puede o no se les puede preguntar al mundo espiritual? Porque muchas veces lo hacemos desde el desconocimiento. Yo soy el primero que he visto determinados programas de televisión en los que hablan con espíritus y les preguntan cosas pues como: ¿hay alguien ahí? ¿Me voy a reencontrar con determinada persona? ¿Me acompaña un guía espiritual? Y yo creo que son preguntas que, si tenemos un mínimo, que seguro que ustedes lo tienen porque están aquí, pues son preguntas que caen por su propio peso. Entonces abrí el libro de los medium. Todo lo que vamos a hablar aquí es fruto de la codificación de Kardec, es fruto de más de más o menos, unos 150 años de estudio, de preguntas serias, de mediunidad seria, de trabajo sistematizado y de las ansias de aprender, pero de aprender por un motivo personal, no por el hecho de conseguir algo a cambio o de tener un conocimiento totalmente banal o de carácter físico. Entonces, allí hay un tema en el libro de los medium que es precisamente el tema del que vamos a hablar hoy. Preguntas que se puede o no se puede hacer, se debe o no se debe hacer al mundo espiritual. Como siempre, lo que digo, aquí nada es ni blanco ni es negro. Desde el espiritismo, si es algo que me atrae el espiritismo, es que nunca nos va a decir qué debemos hacer o qué no debemos hacer. Nunca nos van a imponer nada. Somos nosotros, a través de nuestra propia evolución espiritual, a través de nuestro conocimiento, de nuestras vivencias, de nuestra vida, los que vamos sí o sí a tomar nuestras propias decisiones. Nadie, ni nada, ningún libro, ningún espíritu superior, ningún espíritu inferior nos va a decir jamás qué es lo que tenemos que hacer. Porque si estamos encarnados aquí es porque nosotros tenemos las riendas de nuestra vida, de nuestra encarnación. Y si estamos aquí es porque nos equivocaremos muchas veces, pero tenemos que aprender de esas equivocaciones, porque si nos lo dieran todo hecho, pues vosotros me diréis para qué estamos aquí. Entonces, en esta media hora que he tenido solo para prepararme todo esto, pues he hecho un pequeño guión basándome en el libro sobre lo que le he comentado, sobre cosas que podemos y no podemos preguntar. Lo principal es que tengamos muy en cuenta, cuando hablamos con el mundo espiritual, tanto la forma como el fondo de las preguntas que queremos hacer. La forma, es decir, la claridad con la que nos expresemos. No hay pregunta buena, no hay pregunta mala. Tan solo debemos ser siempre sinceros, debemos preguntar aquello que tengamos duda, aunque nos parezca algo ridículo o que hemos escuchado 1.000.000 de veces. No importa. Desde el mundo espiritual están aquí para ayudarnos, para orientarnos y para, en la medida de lo posible, pues darnos una contestación. Pero bueno, ya trataremos de eso más adelante. Y otro punto muy importante que debemos tener en cuenta es el fondo de las preguntas. Continúo. El fondo. Muchas veces hacemos preguntas cuando participamos en una mesa mediúnica para ver si podemos pillar en cierta forma al mundo espiritual. Es decir, a ver si les podemos poner ciertas trabas para verificar si lo que lo comentan es cierto o no es cierto. ¿Hasta qué punto hay algo más o deja de haber algo más? Entonces, me gustaría aclarar el trabajo que realizamos aquí. Sobre todo voy a hablar del trabajo que realizamos los martes, ¿no? Los martes, al principio de la sesión, hacemos unos 45 minutos de estudio y luego, la segunda parte de la sesión, hay veces que hablamos con espíritus sufrientes, espíritus que no tienen conocimiento de lo que les ha pasado, que están muy arraigados al mundo corporal, al mundo material, aún pese a desencarnar, o simplemente que no saben que han desencarnado. Y luego otras veces el
el resto de días hablamos con espíritus que tienen ya cierto conocimiento y son a los espíritus a los que les realizamos pues esas preguntas que ustedes me han comentado sobre qué hay más allá, cómo son las ciudades espirituales. Podemos hablar en cierto momento con nuestros seres queridos. Entonces, partiendo de eso, ¿qué preguntas o qué nos preguntas o qué no podemos preguntarles? Hay preguntas que les agradan. Hay preguntas que al mundo espiritual les agrada, se sienten satisfechos de que se le hagan, y son aquellas que nos proporcionan un progreso espiritual, un progreso moral, un progreso en el día a día. Por ejemplo, preguntas como ¿cómo puedo estar tranquilo ante la muerte de un familiar? ¿Cómo puedo evolucionar a través del espiritismo? ¿Cómo puedo no ser tan rencoroso, por ejemplo? Son preguntas que siempre nos van a ayudar a ir hacia adelante, a una mejora personal que se va a transmitir a nuestro alrededor. Esas son las preguntas que a los espíritus les interesan. Pero obviamente hay preguntas que no les interesan. Preguntas como si voy a encontrar el amor, preguntas como si me va a tocar la lotería, que habíamos mencionado anteriormente, preguntas de origen material que muchas veces ustedes me preguntarán. Sobre todo visto en películas y visto en experiencias espirituales serias, entre comillas, ¿no? Pues yo le pregunté a determinado espíritu que si iba a encontrar el amor y me dijo que en dos meses iba a encontrarlo. ¿A cuántos les ha pasado eso? Es lo habitual. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta con quién nos comunicamos. Hay que tener en cuenta qué espíritus están en el otro lado y qué tipo de respuestas nos van a dar. Hay que partir del hecho que un espíritu serio jamás nos va a contestar ese tipo de preguntas. Al contrario, son los espíritus burlones, espíritus sin conocimiento, espíritus que todavía no han pasado al otro lado, que no están en una ciudad espiritual, son aquellos que se van a aprovechar de nosotros, se van, coloquialmente dicho, a reírse de nosotros, porque nos van a hacer escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Así que si muchas veces un amigo o una amiga les cuentan, sí, porque yo fui, me echaron las cartas y me dijeron que un espíritu que iba a encontrar trabajo en 2 meses. Pues a lo mejor lo encuentra, a lo mejor no, pero no tiene nada que ver con el mundo espiritual. Hay una premisa muy importante que manejamos aquí en el espiritismo, que es el libre albedrío. Todos construimos nuestro futuro a través del presente. Todos, para bien o para mal, tenemos que tomar las decisiones que marcan nuestra vida. Y estamos aquí para equivocarnos, lo que hemos dicho anteriormente, estamos aquí para errar, pero solo a través, pues, del ser consciente de dicho problema que no hemos superado, de dicha mala contestación que hemos tenido, de dicha envidia que a veces tenemos a ciertas personas que están a nuestro alrededor, pues es la forma en la que nosotros conseguiremos progresar. Todos. De hecho, si hay alguien aquí o donde sea que nos comenta que él no necesita progresar, pues si no necesitara, no habría encarnado en este planeta. Tenemos de recordar que el planeta Tierra es un planeta de expiación, es un planeta de pruebas, es un planeta en el cual estamos aquí, pues en cierta forma, no quiero decirlo así, pero en cierta forma para sufrir, para tener adversidades y para saber ir hacia adelante. Preguntas que les desagradan al mundo espiritual. Ya lo hemos comentado, aquellas preguntas inútiles, curiosas, que no nos van a suponer ningún tipo de adelanto a nivel moral, a nivel interno, a nivel de evolución de las personas. Hay a veces, es cierto, que cuando hablamos con un espíritu de conocimiento, este espíritu no nos responde. ¿Por qué creen ustedes que no nos responde un espíritu? Pues básicamente puede ser por dos motivos. El primer motivo es porque
simple y llanamente porque no sepa la respuesta. Muchas veces cuando hablamos con los espíritus nos creemos que son Wikipedia, que lo van a saber todo, que les vamos a preguntar de arte, que les vamos a preguntar de temas espirituales, de astronomía, del bajo astral, y que nos van a contestar todo. Pues no, eso no tiene por qué ser así. Tenemos que tener en cuenta que los espíritus son allí tal cual eran aquí. Seguro que no hay nadie aquí que sepa de todos los temas que existen en el universo. Entonces, un espíritu que te conteste a temas muy diversos y siempre sentando cátedra, bueno, cojámoslo con pinzas y bueno, tengámonos en cuenta, pero no le demos más relevancia a la que tiene. De igual forma, no responden preguntas para las cuales nosotros no necesitamos la respuesta. Es decir, muchas veces yo mismamente pues he tenido cierta dolencia, cierta enfermedad, y siempre, pues, ¿qué le vas a preguntar? Cuando alguien dice que le pregunte sobre lo que tú quieras, pues le preguntas sobre esa enfermedad, sobre si vas a salir adelante, si pronto voy a tener una cura. Y la mayor parte de las veces los espíritus te dan ánimos, te dan aliento, pero no te van a contestar a eso, porque ellos no se meten en el mundo material. Si nosotros estamos sufriendo por algo, y es algo que dice el espiritismo, y yo quiero que me entiendan, es porque en cierta forma tenemos que sufrir por ello. Ya sé que suena muy mal esto que acabo de decir, pero pienso que de todo se aprende. De lo bueno se aprende, pero de lo malo se aprende todavía más. Entonces, aunque a veces nos parezca complicado aceptar determinadas cosas, determinadas circunstancias, determinadas situaciones que nos suceden alrededor, si sucede es porque en cierta forma tenía que suceder y teníamos que superarlo. Otras preguntas que podemos realizar y que se realizan frecuentemente es sobre el porvenir, ¿no? ¿Qué nos va a pasar en un futuro? Porvenir de cualquier índole, amor, trabajo, salud, lo que sea, si va a ganar mi equipo de fútbol, lo que sea. ¿Hasta qué punto los espíritus nos van a contestar estas preguntas? Pues yo creo que ya ustedes saben la respuesta. No nos van a contestar a estas preguntas. De hecho, si nos contestan a esto, un espíritu de mucho conocimiento no va a ser el que da respuesta. Es cierto que a veces, en determinados casos, puesto como ya he dicho, no todo aquí es blanco y negro, sí nos pueden dar determinadas pinceladas sobre el porvenir, sobre un asunto que nos acontecerá no dentro de mucho tiempo, pero lo hacen básicamente porque necesitamos dicho conocimiento para estar pues atentos, no para que lo resolvamos de una forma fehaciente, sino básicamente porque este conocimiento nos ayudará a superar dicho escollo que nos encontremos, nos ayudará a estar preparados para seguir evolucionando. Pero ya les comento que esto no es lo habitual. Siempre somos nosotros, en último término, los que sí o sí vamos a darnos de bruces con los problemas de día a día. Me encantaría decirles lo contrario y decirles no se preocupen, háganme la pregunta que quieran y aquí sacamos unas cartas, una bola de cristal que está muy de moda y yo que aquí les voy a resolver todos los problemas. Eso sí, les cobraría 100 euros, claro, pero no es así. Ojalá fuera así, pero no es tan sencillo. El mundo espiritual no es como el 112 o el 091 al cual llamamos cuando tenemos una pregunta y nos responde a lo que queramos. Lamentablemente no es así. A ver, te paso la hoja. De igual forma, es muchas veces relevante cuando determinados espíritus nos dan una fecha concreta en la cual va a suceder algo. Ejemplo, tengo un familiar que está muy mal, que lamentablemente pues está muy enfermo
y un espíritu te dice, no te preocupes, en 2 meses todo se va a solucionar, en 2 meses se va a curar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tipo de espíritu les puede decir dicha afirmación? Pues son espíritus a los que no hay que tener en cuenta. Son espíritus que juegan con nosotros, que juegan con lo que queremos escuchar, que juegan con nuestro apego a la materia y con lo que queremos escuchar. Básicamente es eso. Es cierto, no quiero siempre ser muy tajante con estos temas, aunque lamentablemente para algunos tiendo a serlo. Hay personas que sí pueden vislumbrar el futuro. Sí tienen cierta intuición, pues ya sea a través de los sueños, a través de ciertas capacidades, ciertas aptitudes. Personas que son más sensibles, que en determinado momento sí nos pueden ayudar, sí nos pueden aclarar, sí nos pueden esclarecer ciertos puntos o ciertas preguntas que nosotros tenemos. Pero aquí pasa como todo. Estas personas tienen estas actitudes, estos dones, entre comillas, de una forma natural. Y como se dice desde el espiritismo, aquello que se da gratis, aquello que se recibe gratis, uno no puede devolverlo cartera de por medio. ¿Saben a lo que me refiero, no? ¿Saben a lo que me refiero? Muchas veces todas esas preguntas que hacemos al mundo espiritual son preguntas que nosotros tenemos la respuesta. Pero en vez de acudir a un amigo, en vez de acudir a la pareja, a una amiga, o incluso muchas veces antes de acudir al psicólogo, preferimos que desde el mundo espiritual nos den una respuesta a algo que nosotros ya sabemos. Preguntas como, ha muerto un familiar, ¿está a mi lado? ¿De verdad alguien piensa que cuando muere un familiar, ese familiar no está a nuestro lado? Es sentido común. Es sentido común. Los familiares velan por nosotros, los familiares quieren que nosotros estemos bien. Y es cierto que en muchas ocasiones nos acompañan, nos protegen, nos allanan el camino. Eso es así. No necesitamos y no necesitan ustedes que alguien les venga y les digan algo como eso. No, es sentido común. Igual que nosotros nos preocupamos por la seguridad, por el estado físico, espiritual, mental que tienen esas personas que han desencarnado, ese padre, esa madre que ha desencarnado antes que nosotros, esas personas también tienen esa preocupación. Es algo recíproco. Por ello, siempre van a estar a nuestro lado. Muchas veces no les vamos a ver, obviamente. Ni yo sé hasta qué punto sería aconsejable que los viéramos. Porque yo, si a día de hoy viera a un familiar que ha fallecido, pues saldría corriendo. Esa es la verdad, porque no sé hasta qué punto estamos preparados para eso. Pero es cierto que muchas veces, y seguro que ustedes a través de los sueños han soñado con esa persona que ha desencarnado, que ha partido, y muchas veces no en situaciones trascendentales, no han tenido con ellos conversaciones metafísicas, sino que han sido situaciones normales, del día a día, situaciones a lo mejor que han vivido o que van a vivir, pero son situaciones que en cierta forma dan tranquilidad y les confirma que ellos están ahí, que muchas veces no les vemos, no les sentimos, o que no sabemos, o ya saben ustedes que muchos de los sentidos, que de las capacidades que nuestros antiguos tenían, las hemos perdido, ¿no? Entonces, bueno, es un poco por lo que estamos aquí en un centro espírita, ¿no? Para despertar ese tic espiritual que muchos de nosotros tenemos dentro y que no por el mero hecho de hablar con un ser querido vamos a ser más espirituales o menos, pero sí es cierto que nos va a dar cierta tranquilidad, cierta seguridad y nos va a hacer afrontar el día a día pues de la mejor forma posible, que es para lo que estamos aquí. Vale, hay en determinados momentos
que al mundo espiritual se le pregunta tanto por nuestras vidas pasadas como por nuestras vidas futuras. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando hablo con personas que me dicen, sí, porque mi guía espiritual me dijo que la anterior vida era Cleopatra, Nefertiti o Leonardo da Vinci. ¿Por qué nunca un espíritu nos dice que fuimos, no sé, costurera o que fuimos un mero carpintero? Eso nunca pasa. ¿Por qué no pasa? Porque quien nos da ese tipo de respuestas, pues obviamente son espíritus que nuevamente quieren reírse de nosotros y que quieren jugar con aquella falta de conocimiento o con aquellas dudas que nosotros tenemos. Igual pasa con el futuro. Nosotros siempre somos los arquitectos de nuestro futuro. Nosotros siempre somos los que vamos a hacer que nuestra vida vaya por un camino o por otro. Es cierto que muchos de ustedes me pueden preguntar, sí, claro, pero es que ahí no es igual haber nacido en una familia acomodada, una familia en la cual yo no voy a tener que trabajar jamás, que haber nacido pues en un país de África. Es una de las dudas que yo siempre he tenido. Claro, esa teoría no me vale. Es decir, ¿por qué si todos partimos de cero? Porque hay personas que lo tienen más fácil y personas que lo tienen más difícil. Pues ahí enlazamos con la anterior y tendríamos que hablar de lo que fueron las vidas pasadas. Es decir, ¿por qué en esta encarnación nosotros vamos a tener una encarnación en la que vamos a sufrir más que mis congéneres? ¿Por qué? Posiblemente porque en vidas anteriores pues nuestra forma de actuar, nuestra forma de afrontar los diferentes problemas que hemos tenido, pues no ha sido la más adecuada. Esto es una respuesta que a través del libro de los espíritus se da, y es una respuesta que yo todavía estoy estudiando y estoy meditando. No es una respuesta fácil y que yo intente convencer a nadie, porque personalmente incluso yo no estoy convencido de esto, pero es cierto que desde el mundo espiritual es lo que nos comentan. Entonces, bueno, al menos tenerlo en cuenta. Otra de las preguntas que es lo que realizamos al mundo espiritual, y siguiendo el índice del libro, es sobre los seres queridos, lo que les he comentado. Los seres queridos, ¿van a ir al cielo? ¿Van a ir ahí a la umbralina, a las profundidades, al oscuro? ¿Qué hacemos para saberlo? Es muy sencillo y es muy complicado a la vez. Debemos de pensar. Nuestro padre, nuestra madre que ha desencarnado, ¿era en la medida de lo posible buena persona? ¿Se comportó bien? Todos tenemos fallos. Normal. Pero bueno, intentó seguir hacia adelante, intentó comportarse de la mejor manera posible. Yo creo que el 95% de las personas van a decir que sí, ¿no? Porque bueno, gente mala, pues bueno, las hay, pero bueno, no es lo habitual. Entonces no se preocupen. Es cierto que durante un periodo de tiempo, cuando nosotros desencarnamos, estamos un poco perturbados. No sabemos qué ha ocurrido. Muchas veces todavía arrastramos las dolencias físicas que poseíamos en vida. Entonces hay un proceso en el cual nuestra vibración tiene que poco a poco irse estabilizando, y una vez esté estabilizada, pues iremos a las ciudades espirituales correspondientes. Pero de verdad, no se preocupen cuando un ser familiar ha desencarnado. ¿Qué debemos hacer nosotros aquí? Pensar en aquellos momentos buenos que hemos pasado con ellos, mandarles toda aquella energía positiva y sobre todo mirar hacia adelante. Porque esto es algo que a todos no nos ha pasado una o dos veces. Todos vamos a desencarnar, todos nos vamos a encontrar con ellos. Y qué mejor forma que recordarles con lo positivo y actuar nosotros de la mejor manera posible. Entonces, bueno, me comentan que ya son las 7:30. Vamos a proceder al coloquio. Y nada, muchas gracias por escucharme, por intentar aquí estar concentrados, llevarse algo.
porque yo también me llevo muchas cosas, porque muchas veces pensamos que los que nos ponemos aquí lo sabemos todo y para nada. Le digo yo que para nada. Estamos aquí aprendiendo igual que ustedes y bueno, a lo mejor en un futuro pues alguno de ustedes sale aquí, da una conferencia, quién sabe. Todos empezamos así.